Ahora sí se me hizo verlo. ¿Cómo está? Después de tanta espera. Sí, la vez pasada tuvimos un problemita con los horarios, pero nada que no pueda resolverse. ¿Se escucha bien? ¿Cómo le... Es responsable de nuestro Sí, caso de claro. la quinta parte de los ingresos hospitalarios complicados de una de cada 10 gestaciones. Bueno, muchísimas pacientes desconocían el diagnóstico a pesar de que ya eran hipertensas crónicas, o muchas, por ejemplo, en el caso de la diabetes también, muchas ya son diabéticas tipo 2. Se ha relacionado mucho la hipertensión con la diabetes ya en el embarazo. Esas son enfermedades crónicas que muchas pacientes, hasta que se hacen estudios, que es en el embarazo, que es el control prenatal, se identifican o se diagnostican estas enfermedades. A las pacientes que les recomendamos la toma de presión, si saben o presentan alguna por arriba de 140/90, tenemos que valorar la posibilidad de este diagnóstico. Como sabemos, hay hipertensión gestacional, preeclampsia, preeclampsia con datos de severidad, eclampsia e hipertensión crónica, que es la clasificación que tenemos en las guías de práctica clínica. Como tal, la preeclampsia hace referencia a la presencia de cifras mayores de 140/90 para una hipertensión crónica. Esta puede ser también la presencia de proteinuria, que es la proteína en orina, mayor a 300 en 24 horas. Y la creatinina sérica. También nosotros valoramos mucho la creatinina en los controles prenatales. Cuando ya diagnosticamos preeclampsia con datos de severidad, estamos hablando de que la paciente llega con una cifra tensional mayor de 160/110 y los síntomas principales que hablamos de síntomas de vasoespasmo, que son dolor de cabeza, zumbido de oídos, que vean lucecitas o dolor en la zona del epigastrio. Muchas pacientes refieren que inician con eso, con dolor en epigastrio, y lo relacionan con gastritis, colitis, reflujo. Entonces, a las pacientes que tienen este síntoma se les recomienda siempre un control de las cifras tensionales, y más si se agrega algún otro síntoma como dolor de cabeza, zumbido de oídos o que vean las lucecitas. Muchas pacientes dicen, es que me dijeron que convulsioné. A nosotros lo llevamos en el embarazo la convulsión como una eclampsia. No siempre vemos una presión alta, es algún dato importante, que luego las pacientes dicen, es que convulsioné y aparentemente mi presión estaba bien. Hay eclampsias sin elevación de las cifras tensionales y se han hecho muchos artículos sobre esto. Es una complicación de la preeclampsia severa, principalmente. Que las pacientes, a pesar de tener estos síntomas, dicen, bueno, ha de ser normal, me espero un poquito más, me espero a mi consulta, y pues no. Estos son datos de alarma muy importantes a los que deben de acudir inmediatamente a valoración. Ya hay algunos datos importantes en muchos artículos que informan cuáles son los principales factores de riesgo que las pacientes podemos detectar para desde un principio llevar un buen control. El primero que se menciona es el que la paciente haya tenido ya el antecedente de preeclampsia. El solo hecho de que las pacientes vayan con su médico familiar y digan, tuve un embarazo con preeclampsia, las envían inmediatamente a un segundo nivel, que es con nosotros, porque el tener ese antecedente, hay alta posibilidad de volver a presentar la preeclampsia. No es definitivo, no es al 100, pero es muy alto el riesgo, ese factor. Otro de los factores que manejamos, 20% manejan en la guía de práctica clínica. Así es, aumenta, sí, el doble casi. Otro de los factores es la edad materna también. Se ha catalogado mucho el tener una edad materna de riesgo, que la manejamos en nuestra Ciudad de México en las guías de práctica clínica mayor de 35 años. Toda paciente que tiene más de 35 años, aunque nos sentamos jóvenes y todo, tenemos el riesgo de hipertensión, de preeclampsia, de diabetes, de alteraciones cromosómicas, de malformaciones. Entonces son pacientes que inmediatamente son de un punto de alarma, tiene riesgo de preeclampsia, la enviamos a un segundo nivel. Otro de los factores de riesgo que menciona la guía de práctica clínica es la obesidad. El índice de masa corporal también lo tomamos mucho en cuenta, porque siempre que van a consulta las pesamos y las medimos.
Si el índice de masa corporal se ve alterado o se ve por arriba de una obesidad grado 1, son pacientes que tienen el riesgo de preeclampsia. Pacientes también con antecedentes de diabetes mellitus es otro factor de riesgo importante porque se ve muy relacionado el descontrol metabólico o glucémico con la hipertensión gestacional o la hipertensión crónica. Y otro de los que menciona es la insuficiencia renal crónica. Hay muchos pacientes que ya tienen insuficiencia renal por alguna malformación genética o algo y son pacientes que inmediatamente mandan a un segundo o hasta un tercer nivel por alto riesgo de hipertensión, ya sea crónica o el riesgo de preeclampsia. Como tal, el screening del embarazo o este control relativamente se maneja aquí de 11 a 14 semanas. Obviamente a todas las pacientes les recomendamos un buen control prenatal desde 3 meses antes de embarazarse. Iniciar el ácido fólico, llevar un control de presiones, hacerse control de laboratorios antes del embarazo. Pero sí también muchos médicos, principalmente los materno-fetal, recomiendan que este control sea desde la primer consulta. Entonces va a depender mucho de los factores de riesgo que tengan las pacientes. Si desde la primera ocasión que las valoremos, que debe de ser al inicio del embarazo, en la semana 6, en la semana 8, se recomienda, dependiendo de los factores de riesgo que tenga la paciente, si debe de realizarse inmediatamente o nos podemos esperar a la semana 11-14. Claro, como tal, la aspirina es un medicamento que usamos aproximadamente, lo recomiendan las guías de práctica clínica como dosis baja de aspirina. Mencionan 81 miligramos por decilitro, pero relativamente nosotros manejamos 150 miligramos por decilitro o recomendamos la aspirina Protec, que relativamente es la que ocupamos en el embarazo. Así la conocemos aquí, aspirina Protec. Inicia entre la semana 12 hasta la semana 28 y antes de la semana 16 hasta el parto o cesárea, dependiendo del riesgo que presente la paciente. Muchas pacientes, por desgracia, su control prenatal lo inician ya tardío, ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Entonces, la posibilidad de iniciarlo a las semanas indicadas pues es más difícil, pero se recomienda iniciarlo en la semana 12 para llevar un buen control de las presiones, para evitar ese vasoespasmo, que es lo que ayuda a evitar la aspirina, a evitar que haya un vasoespasmo y evitar que haya más riesgo de lesión también a nivel cerebral, que haya algún trombo, que las pacientes tengan complicaciones como la eclampsia. Y la aspirina, muchas me preguntan si realmente la pueden tomar. Sí, no está contraindicada en el embarazo, es un medicamento que usamos sin problema, porque muchas cajitas de aspirina vienen con una embarazada y una diagonal. Entonces muchas pacientes pues obviamente dudan sobre este uso, pero es importante que sepan que no hay ninguna contraindicación, siempre y cuando sea indicada por su médico especialista.